con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy miércoles que vamos a analizar con quienes ya nos acompañan en este estudio, con el profesor Eric Langer. Es docente de Historia en la Universidad de Georgetown en Washington. Profesor Langer, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Luis Botelo, es periodista, es vicepresidente de Impacto y Nuevas Iniciativas del Centro Internacional para Periodistas aquí en la capital estadounidense. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días por tenerme aquí. Gracias a los dos por acompañarnos en esta mesa de trabajo, en este tiempo de análisis en el que nos vamos al Reino Unido, donde la reina Isabel II, tras recibir la petición del primer ministro Boris Johnson, ha decidido suspender el Parlamento. Es un movimiento polémico por parte de Johnson, que solicita a la reina Isabel suspender ese Parlamento antes del 31 de octubre. ¿Qué pasa el 31 de octubre? Acaba el periodo en el que la Unión Europea le ha dicho al Reino Unido que tiene ese tiempo para llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, habrá un Brexit duro, dice Boris Johnson, y lo que quiere evitar con la suspensión del Parlamento es que el legislativo bloquee la iniciativa del Ejecutivo, es decir, le bloquee la iniciativa del Brexit duro a Boris Johnson. Polémica iniciativa que hace, profesor, menos democrático el proceso. De alguna forma sí, porque el asunto es que Gran Bretaña es una democracia parlamentaria, quiere decir que depende ejecutivo, forma parte del Parlamento y es después el ejecutivo, y si se queda fuera el Parlamento, quiere decir que entonces no tiene respaldo de la legislatura como tiene, porque es mucho más importante en ese sistema que los sistemas presidencialistas que hay, por ejemplo, en América Latina. Eso dicho, el gran problema fue con Theresa May, es que ella nunca pudo lograr un consenso y el consenso todavía no existe en el Parlamento. Y lo que quiere hacer Boris Johnson, que es el primer ministro, es simplemente forzar la cosa para que se dé sin tener que lidiar con los parlamentarios, muchos de los cuales están en contra de un Brexit duro. Claro, y también tenemos que recordar que aparte de la polarización que existe en toda, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa por la situación del Brexit, tenemos que ver también la forma en que se llegó a este lugar. Cómo llegó Inglaterra a esta situación, y muchos incluso atribuyen esta polarización a la manipulación política que se dio durante la campaña, y que al final pareciera que se dio un acuerdo, pero que al final fue malintencionado, o sea, fue mal guiada, una campaña manipulada, obviamente, y con incluso interferencia aparentemente internacional con la creación de cuentas falsas y todas estas cosas que se presume incidieron en la votación. Entonces, yo creo que no existe una situación en donde podamos decir esta decisión del pueblo es legítima, sino que se cuestiona cómo se dio todo ese proceso y que llegó a esta polarización que tenemos hoy. Yo creo que lo que está haciendo el primer ministro, y que es parte de su forma de gobernar, que todos sabemos, incluso se le compara con el presidente Trump, de tratar de imponer en algunas ocasiones sus decisiones. Yo creo que no es sorpresa que él quiera neutralizar cualquier otro poder para lograr lo que él prometió, porque fue una promesa de campaña, salir antes del 31 de octubre, a pesar de que no haya un acuerdo, y eso es traumático económicamente. Y para volver a tu pregunta inicial, si es antidemocrático de alguna forma. Es menos democrático. Es menos democrático, y decir que hay unas particularidades. O sea, está siguiendo el proceso establecido. Sí, pero es un proceso no muy democrático, porque Boris Johnson no le escogió el pueblo británico, sino que fue el partido conservador que lo hizo. Además, la reina, que es la jefa del gobierno, al final es un títere, en el sentido de que ella tiene que hacer lo que dice el primer ministro, y aunque sea la jefa real
real. Jefa de Estado, Entonces, ¿no? pero al final jefa de ella Estado. tiene que leer lo que le den. Entonces ella no tuvo cómo rehusar eso. Eso hubiera sido aún más grande como una crisis constitucional, porque la reina ahora, o los reyes de Inglaterra, ya no tienen ningún poder político. Entonces el proceso también es menos democrático, porque son unos pocos que han seleccionado quiénes están en el poder ahora, y no hay forma de retroceder a eso. Ahora vamos a ver, va a ser súper interesante cuando vuelve el Parlamento la próxima semana, y vamos a ver qué dicen ellos para tratar de parar eso. La oposición, pero el líder de la oposición ha lo que prometido. entiendo es que es muy difícil parar eso. Y después hay que hablar, y vamos seguramente a seguir hablando, qué pasa si entonces Gran Bretaña sale y entonces trata de hacer negocio con Estados Unidos. Seguramente Trump se va a Además, aprovechar. en esta cumbre del G7 hubo una reunión bilateral de Johnson con Donald Trump, y seguramente Donald Trump alentó a Johnson a dar los pasos necesarios para cumplir con ese Hay acuerdo. algunas críticas, Y además, Donald Trump se ha mostrado partidario de un Brexit sin acuerdo. Si no hay acuerdo, por salir por la tangente. De hecho, dio declaraciones en ese sentido hace poco, y que muchos piensan que eso le ha dado a Boris Johnson el respaldarazo que lo hace tomar estas decisiones, porque sabe que no va a ser él piensa el colapso económico tal vez no va a ser tan difícil, porque vamos a tener a Estados Unidos que nos puede ayudar y nos puede rescatar con temas de tratados internacionales que promuevan el comercio, la inversión y todo esto. Sí, pero el asunto es que Trump es muy transaccional. Ve a Inglaterra o Gran Bretaña debilitada y se va a aprovechar de eso. A lo mejor, ahora que dice esto, a lo mejor sería interesante hacerle un estudio sobre el impacto que va a tener el Brexit en su propiedad, en su campo de golf, Exacto. en Escocia, y a partir de ahí a lo mejor cambiaría de opinión. Bueno, eso podría ser también, ¿no? Que dice que está perdiendo mucho dinero. Así Él que- dice, sí. La decisión de Boris Johnson llega después de conocerse que Jeremy Corbyn, el líder de la oposición laborista, había dicho que iba a hacer todo lo posible desde el punto de vista parlamentario para dar hasta la última batalla en ese proceso parlamentario y evitar ese Brexit duro. ¿Tiene opciones con este recorte de la actividad hasta el 14 de octubre? ¿Tiene margen de maniobra para evitar ese Brexit duro? Tiene ciertamente un margen y es un líder, pero yo no creo que tenga los tiempos necesarios para lograr un acuerdo como el que pareciera no querer Johnson. Sí. Yo no creo que tenga los tiempos. Yo creo que eso va a ocurrir y va a ser traumático. Yo creo que ya se está hablando más bien del impacto económico que esto va a tener, no solamente en Inglaterra. Yo creo que ya la discusión de si se va a dar o no se va a dar es del pasado. Yo creo que ahora lo que va a ocurrir, cómo se va a dar de una forma que el impacto económico en Europa, que no anda muy bien, se minimice de alguna forma, pero yo veo muy difícil que puedan hacer cambios con tan poco tiempo y con esta estrategia, esta maniobra, porque es una maniobra política, claramente, lo que se acaba de hacer. Tiene 2 semanas en octubre para poder arreglar todo el Parlamento. Por lo general, en los tiempos legislativos son mucho mayores que los tiempos ejecutivos, digamos. Y en ese sentido va a ser muy, muy difícil. El otro problema es que Corbyn nunca lo ha tenido claro, porque no ha estado en contra de Brexit, solamente de cierta clase de Brexit, y por un tiempo se por el Brexit, porque entonces tampoco es el líder más indicado. Y ese es el gran problema de Gran Bretaña, que no ha tenido buen liderazgo en todo eso, porque yo creo que ya puede ser que una mayoría esté en contra de Brexit ahora, pero nunca se va a saber porque no van a tomar otra votación. Claro, y volvemos al inicio. O sea, esto inició con una falta de legitimidad. Y eso, si te pones a ver, contaminó incluso la política de Theresa May. O sea, cuando pierde la legitimidad por la forma en que se dio la campaña y se hizo todo el referéndum, y después se descubre que hubo incluso maneras de manipular la información que se estaba dando, pierde legitimidad todo el proceso, todos los políticos que están involucrados, y por eso hemos visto
frustración tras frustración. Y este va a ser una transición traumática, pero desafortunadamente creo que la misma clase política británica se encajó ella misma en esta situación. 10:41 en Washington, también en Caracas y en Santiago de Chile, cuando hace pocos minutos ha comenzado esa reunión del Consejo Permanente ordinaria en la Organización de Estados Americanos, aquí en Washington. En la agenda hay dos países, dos crisis políticas y de violación de derechos humanos, Venezuela y Nicaragua. El Consejo Permanente vuelve a analizar la situación de esos dos países y avanza con la posibilidad de que haya resoluciones. Luis, ¿el Consejo Permanente y sus resoluciones sirven de algo? Desafortunadamente la experiencia no nos ha demostrado resultados concretos en ninguna de las soluciones a los problemas de la región. Yo creo que esto es más de lo mismo. Yo pienso que, de hecho, en Venezuela, como sabes, las negociaciones están paralizadas, están estancadas. Y no veo ninguna posibilidad de que las partes cambien su posición. Al contrario, cada una está refortaleciendo su visión y su política de cómo piensa salir de la crisis política que viven. En Nicaragua siguen los presos políticos, hay más de 100 presos políticos. Los casos de asesinatos y de muertes que se dieron durante todas las protestas y las manifestaciones continúan. Todavía vemos detenciones e intimidaciones a ciudadanos y a líderes de la sociedad civil. La semana pasada, esta misma semana, gente protestando fuera del periódico La Prensa, el periódico más importante. Personas de avanzada edad se han tenido que refugiar dentro de las instalaciones del medio de comunicación porque afuera estaban los militares y la policía esperándolos. Entonces, yo realmente desconfío muchísimo de la capacidad que tenga el Consejo Permanente para aliviar la crisis de Venezuela o de Nicaragua. Y pienso que esto va más bien a dilatar más la situación, aunque yo creo que puede que surjan nuevas ideas de cómo solucionarlo, pero de que vaya a solucionar por sí en esa comisión no la veo. Bueno, me parece que tienes toda la razón, Luis, en eso, pero también por otra razón, y eso es que Estados Unidos ha perdido el liderazgo dentro del hemisferio. Y eso se nota, eso no solamente de Trump, eso ya con Obama puede ser aún antes. Entonces, las resoluciones de la OEA ya no quieren decir mucho. Además, gran problema con Venezuela en particular es que a veces ni tienen los votos, porque hay muchos países caribeños que siguen votando en favor de Venezuela. De hecho, Venezuela está intentando, quiero decir, el representante del considerado presidente encargado, está intentando avanzar una resolución para que sea aprobada por consenso, lo cual es un proceso que evita la votación individual y que puede no dejar en evidencia que no tengan los votos necesarios. Sí, exactamente. Y eso es el problema, que entonces hay un representante de la OEA de Venezuela que no tiene el poder dentro del país, quiere adelantar algo que en realidad hay bastante resistencia también, porque hay muchos países caribeños que todavía deben dinero a Venezuela y es el gobierno de Maduro que está cobrando eso. Entonces quieren evitar de alguna forma una crisis económica que traería a tener que devolver el dinero, porque eso siempre ha dicho el régimen de Maduro. Si ustedes no hacen lo que yo quiero, entonces me tienen que devolver todo el préstamo. Y esos países por el Petrocaribe no tienen la capacidad de hacer. Y lo más triste de esto es que gran parte de esos dineros que supuestamente beneficia a estos países del Caribe producto de la ayuda a través del petróleo que da Venezuela, no llega a la gente. Lo más triste es que parte de ese negocio está acaparado por las cúpulas políticas y las élites de muchos de estos países, incluyendo Haití, Granada, todos los países del Caribe que apoyan incluyendo los que no son del Caribe, como Nicaragua, que también recibe muchos fondos, Cuba. Desafortunadamente esa ayuda no llega a la gente.
Y es porque es parte de las componendas políticas, porque lo que se le ha denominado es parte de la petrodiplomacia que genera y que promueve Venezuela a través de los negocios del petróleo. Pero al mismo tiempo ahora es el tiempo para hacerlo, porque puede ser que con una elección en Argentina donde, bueno, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner vuelven al poder, que vayan a apoyar Venezuela y Nicaragua otra vez. Entonces lo quieren apurar ahora para que uno de los países más importantes dentro del hemisferio, que es Argentina, todavía esté al lado de los que van en contra de los regímenes en Nicaragua y Venezuela. Y para muestra un botón, en las últimas horas, el candidato de oposición a Macri, Alberto Fernández, ha dado una entrevista a una televisión argentina y le preguntaron por la situación en Venezuela. Él habló de crisis, pero anunció que si él llegaba al gobierno, su posición estaría alineada con la de México y la de Uruguay, que es la de no injerencia, y la segunda nota es que nunca se refirió a Venezuela como una dictadura. A mí me parece que esa suena como una posición política, sabiendo su situación débil que tiene luego de las elecciones, en donde no sale favorecido. Yo creo que es un comentario, pareciera un comentario político para calmar tal vez a las fuerzas políticas que son más moderadas y que están viendo a Fernández y a Kirchner como la alternativa, desafortunadamente hay que decirlo, o sea, a la crisis económica que desafortunadamente las promesas que dio Macri de recuperar la economía del país se ha desinflado. Y estas declaraciones a mí me parece que parecen más bien políticas y coyunturales. Yo no creo que su posición realmente haya cambiado del todo. Sería coherente con los posicionamientos de Cristina Fernández cuando estaba en el gobierno, en su alianza con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Yo no creo que Macri en esas declaraciones está diciendo que va a tomar una posición tan radical. Alberto Fernández. Perdón, Fernández. Sí. Vaya a tomar una posición tan radical, pero yo creo que me parece que es una declaración meramente política, pero no creo que puedan, pero todo es posible, con los políticos todo es posible. Bueno, también hay que pensar en la evidencia que tenemos de los vínculos financieros entre Venezuela y el gobierno de Cristina Kirchner con el famoso maletín hace tiempo ya, que le ha dado millones de dólares el gobierno de Chávez en ese entonces. Quiere decir que no solamente son alianzas políticas, sino también de corrupción allá que hay que tomar en cuenta, y en ese sentido hay que ver. La otra cosa es que yo hace poco estaba hablando con un oficial de la Judiciatura en Tucumán, y él decía, no, en Venezuela cosas no andan tan bien. Entonces, el problema de Argentina en particular es, la gente dice, mira, estamos tan mal con la inflación, estamos tan mal con el gobierno de Macri que no nos ha tomado en cuenta que el contraejemplo de Venezuela, que es tan importante o fue tan importante en su tiempo, por ejemplo, en las elecciones en el Perú, en otros lados, no llega porque dicen, ya estamos en la miseria. Obviamente no conocen la miseria real de Venezuela, que es 10 veces peor de lo que está viviendo Argentina. Pero igual la gente está relativizando eso y dice, bueno, en realidad mucho peor no nos puede ir. Bueno, obviamente, como digo, no conocen pues el ejemplo venezolano. Ahora, también tenemos que ver que la realidad y las relaciones con Venezuela hace 5 años, 6 años, nunca van a ser iguales para ningún país que incluso tenga buenas relaciones con Venezuela, empezando porque la crisis se ha agravado. Segundo,
tenemos una política de Estados Unidos contra Venezuela que cada vez es más fuerte. Hay un cerco prácticamente económico. Está acorralada la economía prácticamente venezolana. En las nuevas, últimas imposiciones económicas, sanciones económicas de Estados Unidos, prácticamente imposibilitan que ningún país y empresa haga de una manera legal los negocios con Venezuela. Entonces, cualquier presidente o nuevo presidente en Argentina, la decisión si se alinea o no y de la forma en que lo haga va a estar muy determinada en base a la situación que tiene Estados Unidos con Venezuela. Me parece que no podemos pensar que esa época del maletín, por ejemplo, obviamente la corrupción y el crimen organizado va a continuar, pero la forma en que se hacía hace 5, 6, 7 años atrás va a tener un impacto y va a ser muy diferente a lo que pudiera ser una relación con Venezuela en el día de hoy. Son las opiniones de quienes hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo. Vamos a la primera pausa en este club de prensa. Al volver hablamos de Puerto Rico. Donald Trump acaba de tuitear hace menos de 2 minutos sobre la isla y su situación. Al volver le contamos qué ha dicho. Seguimos en Club de Prensa analizando la actualidad, una actualidad que nos lleva también a Twitter. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está pendiente de la llegada del huracán Dorian a Puerto Rico. Es una relación, la de Trump con Puerto Rico, un tanto peculiar, vamos a decirlo así. Y queda en evidencia en el último mensaje de Twitter que se ha conocido hace pocos minutos. Dice el presidente Trump en su mensaje, mírenlo ahí, lo tienen en pantalla, que Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos de la Tierra. Tienen un sistema político que está roto y sus políticos son o incompetentes o corruptos. El Congreso aprobó millones de dólares la última vez, mucho más que cualquier otro sitio que haya recibido fondos, y fueron enviados a los políticos corruptos. Eso no es bueno. Y por cierto, añaden un segundo mensaje mucho más corto, soy la mejor cosa que le ha podido pasar a Puerto Rico. El mensaje de Donald Trump, esto cuando la población de Puerto Rico se está preparando para la llegada de Dorian. Saben que María hace 2 años arrasó la isla y los efectos de María aún son evidentes en Puerto Rico. Ahora los puertorriqueños pueden ver peligrar los pequeños avances que se hayan podido producir desde esos últimos 2 años, desde la llegada de María. Profesor. Bueno, hay varias cosas que hay que decir. En primer lugar, eso no es liderazgo. Criticar a una isla que está bajo amenaza, que viene un huracán y después hablar de la clase política, eso no sirve de nada. ¿De qué sirve ahorita? Excepto para su egoísmo, ¿no? De Trump. Al mismo tiempo, tiene mucha razón, porque sí, el sistema político de Puerto Rico está roto, tiene problemas, hay bastante corrupción. No es el lugar más corrupto del mundo, hay lastimosamente otros países que se pueden decir en el mundo que sean más corruptos que eso, pero el gran problema que yo veo es que no es nada útil y más bien otra vez es parte de esa campaña contra gente no blanca de Estados Unidos que está tratando en realidad de alentar para su campaña política que los blancos voten por él para dividir entre los no blancos y los blancos. Y Puerto Rico, por definición, son los, como dicen muchos aquí, the Spanish, los españoles, obviamente no son españoles, pero los que hablan español, entonces yo veo eso como un enorme problema y una falta tremenda de liderazgo de parte del presidente Trump. Sí, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? O sea, parte de la estrategia del presidente, ¿no? De dividir, de utilizar situaciones como esta en donde el mundo está atento de una catástrofe que puede volver a ocurrir. Obviamente por lo que ya ocurrió hace 2 años y que el presidente de Estados Unidos haga ese tipo de comentarios, desafortunadamente es lamentable en estos momentos. Es cierto, yo creo que uno de los problemas serios que ha tenido Puerto Rico es la clase política y la corrupción que fue revelada más evidente
hace un mes cuando los colegas periodistas del Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico revelan la forma en que el ex gobernador Rosselló se refería a sus propios ciudadanos y que culmina acabando con su administración prácticamente. Entonces, yo creo que no es nada nuevo, como dice el profesor. Yo creo que estas declaraciones de Trump lo que sirven es más bien para darle más a sus bases, en el sentido de que Trump llega al poder señalando que va a drenar el pantano de Washington y a todos los políticos que promueven, según él, estos estados de corrupción. Y es parte de la capitalización política y la estrategia de Trump. Ahora, yo creo que los medios de comunicación y los colegas periodistas, así como hemos revelado la corrupción, van a tener que reforzar la forma en que cuentan la historia de los desastres también. Yo creo que en ocasiones nos enfocábamos demasiado en los discursos políticos y en las batallas políticas y no en los problemas reales de la gente. Eso se refleja muchísimo porque permite que este tipo de denuncias y de declaraciones meramente políticas que no aportan para nada se puedan dar debido a que la gente no tiene un referente sobre la realidad del día a día del puertorriqueño. Entonces yo creo que parecen cosas diferentes, pero al mismo tiempo es una oportunidad para que no solamente los puertorriqueños, sino el mundo entero vea la importancia que tiene no solamente la recuperación económica de los países que sufren estos desastres naturales, sino también de cómo no dejarse manipular de estas declaraciones meramente políticas. Ahora, también hay que saber que, si bien es cierto, la administración Trump ha destinado muchísimos fondos, que no ha llegado todavía tampoco a Puerto Rico, hay que señalar que parte de los fondos que se destinaban para lo que es la agencia de desastres se ha sacado de las agencias de desastre conocida como FEMA, y se ha destinado para la crisis migratoria en la frontera. Entonces yo creo que cuestiono mucho si realmente Puerto Rico ha sido el Estado libre asociado o que ha recibido más fondos de ayuda internacional. Yo cuestiono mucho esas declaraciones. Creo que Texas en Houston ha conseguido más que Puerto Rico. Creo que sí. Pero cuando estamos al inicio, y en este punto me parece relevante, cuando estamos al inicio de esta temporada de huracanes, sabemos que el Departamento de Seguridad Nacional, y lo comentabas tú, va a utilizar fondos que se tienen que destinar para la Agencia de Recuperación de Desastres, para hacer frente a esos desastres, y los va a utilizar para la política migratoria, para tener más camas y para deportar más rápidamente. Esto en el contexto también que sabemos que el presidente quiere al menos un fragmento del muro antes del 2020, al coste que sea, incluso ofreciendo perdón presidencial para aquellos que cometan un delito. Sí, me parece increíble eso. Sí, pero ya, profesor, increíble. Ha pasado tantas cosas que ¿no le parece que ya todo es increíble? Pero no, yo estaba mirando, había un artículo en Washington Post hace poco donde decía The Onion, que es una revista satírica, ¿no? Sí, satírica. No necesita publicar nada porque el New York Times ya publica exactamente lo que se pensaba iba a ser eso, que Estados Unidos iba a comprar en Groenlandia, que bueno, que una llamada del National Rifle Association cambiaría completamente la opinión de Trump, cosas así. Eso es como una sátira, pero es la triste realidad. Para hablar en serio, yo creo que una cosa es que Trump tiene el concepto de que Puerto Rico es un país diferente que no pertenece a Estados Unidos. Entonces que sí lo hace, y más bien, sí lo es. Y más bien lo interesante es que se le puede revertir eso, porque ¿a dónde van los refugiados puertorriqueños? Se van a Florida.
Florida es uno de los estados más importantes dentro de la contienda electoral presidencial. Y si hay suficientes puertorriqueños que van allá a Florida y votan en contra de Trump, eso le puede causar muchísimos problemas y puede ser que pierda por eso el estado de Florida. Ahora, no se sabe si eso realmente se va a dar. Los puertorriqueños por lo general no votan tanto como otras poblaciones, como por ejemplo los cubanos que están más en favor, o los cubanoamericanos que están más a favor de Trump. Pero eso es un cálculo político que creo que Trump no ha hecho. Ha hecho de otra forma y mirando de otra forma, pero en Florida creo que eso es esencial y vamos a ver qué va a pasar en el 2020. Yo creo que sí ha hecho los cálculos y desafortunadamente la respuesta está en que no votan, o sea, de que no tienen una cultura de ir a votar y eso lo saben los asesores. Y por eso hay del tanta presidente corrupción Trump. en Puerto Rico también, ¿no? Entonces, exacto, entonces yo creo que él conoce esa realidad. No existe una cultura de participación ciudadana fuerte como la ves acá, por ejemplo, en Estados Unidos. En la isla, si bien es cierto, tiene muchas organizaciones civiles fuertes, no creo que llegue a los niveles en donde la gente realmente se involucra. De hecho, tiene su historia decidiéndose si es estatista o no es estatista. O sea, no ha podido todavía ponerse de acuerdo en eso. Definir su estatus. Entonces, eso se refleja en su participación política y eso lo saben los asesores de Trump. O sea, que su costo, el riesgo político, yo no creo que sea valorado por los analistas políticos que asesoran a Trump. Lo que es evidente es que el presidente no da puntada sin hilo pensando en su estrategia electoral y en el 2020. Vamos a una nueva pausa cuando son las 11:09 en Washington. Hoy en este club de prensa en conversación con el profesor Eric Langer y con el vicepresidente de las iniciativas, nuevas iniciativas de impacto del Centro Internacional para Periodistas, Luis Botello. Ya regresamos. De prensa, analizando la actualidad con el profesor Eric Langer y con Luis Botello, el día que nos fijamos en las encuestas de los nominados que aspiran a la nominación demócrata. Dos encuestas distintas contradicen una que veíamos ayer. ¿Qué dicen las que sabemos hoy? Que son dos distintas, que coinciden, que Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos, tiene una holgada ventaja sobre sus dos inmediatos competidores. ¿Cuánto tiene de intención de voto, de apoyo, de popularidad Biden? Un 32% en las dos. Una es la de la Universidad de Quinnipiac y la otra la de Southfolk. La competencia, es decir, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, tienen en la de Quinnipiac Warren 19, Sanders 15. En la de Southfolk 18 para Warren, 12 para Bernie Sanders. Esto es lo que conocemos hoy. Ayer veíamos otra encuesta en la que se mostraban iguales. Cambian cada día y los votantes están expectantes. Pero en cualquier caso, profesor, la contradicción de las encuestas, pero sobre todo lo que nos fijamos en estas de hoy que conocemos y que coinciden con la tendencia general, con las excepciones, por ejemplo, la de ayer, en la que Joe Biden sí va por delante. Sí, Joe Biden va por delante, pero hasta ahora nadie ha votado todavía, entonces muy difícil saber. Y como sabemos de los últimos años que las encuestas ya no valen tanto. Lo que quiere decir, sí, son varias cosas. Me parece que uno, que Biden sigue fuerte, pero que dos de la ala izquierda del Partido Republicano, Warren y Bernie Sanders, están como la otra opción. Quiere decir que ya la campaña se está definiendo como una competencia entre tres, puede ser eventualmente cuatro, aunque Harris, por ejemplo, bajó muchísimo. La otra tendencia que es muy interesante, y eso sí es consistente en las tres encuestas, es que Bernie Sanders ha bajado. Ya no es la segunda opción, sino ya la tercera opción, y eso es muy importante saber. Y me parece, y eso es mi opinión personal, justo,
Porque Bernie Sanders en realidad no es del Partido Demócrata. Él es un independiente, es del Partido Socialista y en realidad para mí no debería estar ni en las primarias demócratas porque no es demócrata. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero el profesor, Donald Trump Sí. también es una persona que ha pasado de los demócratas a los republicanos y que es más bien una figura independiente. Él se presentaba como un outsider, como un candidato externo al partido, incluso en algunas ocasiones rivalizando con el propio partido. Eso no tiene por qué ser malo. Ha sido muy malo, aún para el Partido Republicano. Bueno, ha sido muy bueno para los ver. republicanos, que están encantados. Si no, pregúntele a McConnell, al líder de la mayoría del Senado. Bueno, yo creo que al final la marca republicana se ha debilitado muchísimo a la larga, ¿no? Y hemos hablado de eso por razones demográficas y todo eso. Pero en el caso de las encuestas aquí, me parece que va a ser muy difícil que Bernie Sanders sea jamás el candidato presidencial de los demócratas y se está mostrando otra vez que hay otras opciones que son buenas. Lo que me gusta es que sea otra mujer también, entonces hay toda la cuestión de género también y tener una mujer, si fuera Warren, obviamente Biden está todavía en el liderazgo ahora, el problema es que mete mucho la pata cuando habla. Si es ella, entonces pues va a ser muy interesante esa contienda. Yo creo que es muy temprano para saber lo que va a pasar. Lo que sí creo que es cierto es que Biden va a mantener un fuerte liderazgo. Yo creo que eso es claro. El tema de las otras opciones de Warren y Sanders, yo creo que Sanders no ha bajado por el hecho de que no es demócrata. Yo creo que ha bajado por su posición radical política. Entonces, yo creo que esa posición más radical socialista es la que yo creo que no va a dejar. Y también por el hecho de que hay un nuevo votante joven. Y hay la percepción de que Sanders, su tiempo pasó. Y que no es la persona que esta nueva generación quiere. Yo creo que esas son las cosas que han afectado a Sanders, más que de no estar en un partido y esto, y que la tradición política. Sí, radical en términos de la política americana. Sí, pero fíjense una cosa. Así como Donald Trump, usted decía que ha perjudicado al Partido Republicano, probablemente ha perjudicado a los moderados republicanos, pero ha revitalizado las bases más conservadoras del partido, y eso ha sido bueno para el partido. De la misma manera, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, las dos figuras representan la parte más izquierdista del Partido Demócrata. Y si nos fijamos en las dos encuestas, la suma es superior al apoyo que tiene Joe Biden. Si sumamos a Warren y a Bernie Sanders, en la encuesta de Quinnipiac supera el 34% por encima de de Joe Biden. Y en la otra, similar. Ese es un detalle muy interesante, porque, claro, estamos viendo claramente las líneas entre Biden más moderada y la de Elizabeth Warren y Sanders, y si estos dos se unen, o sea, en el sentido de que Sanders al final, sabemos, no tiene la oportunidad, le va a dar, muchos de los que siguen a Sanders van a ir con Elizabeth Warren. Eso puede poner a Elizabeth Warren en una buena posición para realmente enfrentar a Biden. Pero por el momento, como están las encuestas ahora, yo creo que Biden va a mantener, si no ocurre nada. O sea, acuérdense que cualquier declaración, como tuvo Biden al principio, en donde deslizó con el tema racial, que lo afectó grandemente. Si no se hubiera dado ese incidente, puede que el liderazgo de Biden fuera mucho más amplio que el que estamos viendo. Sería creíble una alianza de Joe Biden con uno de los dos candidatos que le van detrás para ofrecerle la vicepresidencia, con Elizabeth Warren, que además sería mujer, o con Bernie Sanders, que yo creo que sería más difícil. Yo creo que Bernie Sanders no aceptaría. Elizabeth Warren sí, porque ella podría ser la próxima candidata a la presidencia después.
El problema que yo veo, bueno, hay dos. Primero, racial, que con Obama ya empezamos y tuvimos a alguien que era de un mestizo en realidad, de afrodescendiente, pero también europeo descendiente, no sé cómo se dice eso. Pero al mismo, entonces, eso falta y es esencial para el Partido Demócrata el entusiasmo de los afrodescendientes en las votaciones, porque ellos sí votan. En segundo lugar, lo que veo es, miren, son todos de la misma generación. Son todos que tienen 70 años para arriba. Y yo todavía no digo eso, pero como digo en inglés, come on. Hay gente joven, hay nuevas ideas. Lo que me desespera un poco que no está surgiendo un candidato más joven que podría ser el futuro no solo del Partido Demócrata, sino de los partidos políticos. Han surgido, pero no tienen la más mínima opción en el sentido de oportunidad de realmente ser un contendente fuerte. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa. Son las 10:27 en Ciudad de México, en Panamá, en Bogotá y en Quito. El día en el que nos fijamos en una encuesta que ha realizado la consultora Ipsos. Ha consultado a 400 líderes latinoamericanos, líderes de opinión, y les ha preguntado sobre qué nivel de aceptación tienen, de aprobación, sobre los presidentes latinoamericanos. O sorpresa, o no tanto, lideran ese nivel de aprobación Sebastián Piñera y Tabaré Vázquez, con el 68 y el 65% de aprobación, seguido a una cierta distancia Iván Duque de Colombia con una aprobación del 53%, Martín Vizcarra de Ecuador, de Perú, y Lenín Moreno de Ecuador con el 51%, empatados en ese porcentaje. Y cerrando la lista, esta no es una sorpresa, Nicolás Maduro, un 3% de aprobación. Le sigue Miguel Díaz-Canel con el 18% y Jair Bolsonaro con el 29%. Destaca la caída de 15 puntos de Andrés Manuel López Obrador, que queda en un 44%. Luis, ¿qué nos dice la lista? Bueno, a mí me parece hay que tomar estas listas también con algo de escepticismo, porque es clara en señalar que está hablando de las élites y de una encuesta que está viendo más bien cómo los que toman decisiones piensan sobre sus propios políticos, y como sabemos en América Latina muchas de estas mismas élites están muy bien conectadas con algunos gobiernos. Entonces hay que verla con cierta cautela, pero sin embargo sí nos da muchas tendencias que no nos extrañan, como las bajadas, por ejemplo, que ha tenido Andrés López Obrador en México. Obviamente los que están muy por debajo, como Maduro y Díaz-Canel en Cuba. Yo creo que los que están peores, yo creo que sí las refuerza, pero los que han estado muy bien, como mantiene estas encuestas, yo creo que no sorprende a nadie. Sí, me parece interesante la encuesta, pero como decía Luis, tengo mis dudas con las fuentes si realmente son muy valiosas, porque Ipsos dice, bueno, estamos escogiendo a los expertos que deberían saber, entonces deberían saber, pero son algunos, por ejemplo, 10 canales de Cuba, evidentemente salen muy bajo porque por general son anticubanos y son anticomunistas. Entonces, en ese sentido, no hay una medición de aceptación de la población, sino de expertos. Entonces, me parece interesante. La opinión de quienes hoy nos han acompañado en este Club de Prensa: Luis Botello, del Centro Internacional para Periodistas, y Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo, les deseamos una feliz jornada, y a ustedes gracias por habernos acompañado y por su análisis. Nos vemos mañana a la misma hora.